Buen día tengan ustedes, alumnos de la institución educativa privada del Triunfo, siguiendo con las clases virtuales de biología. Hoy vamos a ver un tema referente a artrología. Lo que vamos a hacer hoy es un repaso de lo que ya hemos venido viendo en las sesiones anteriores, referente a este tema. La artrología es la ciencia que se encarga del estudio de las articulaciones. Existen diversos tipos de articulaciones. Tenemos articulaciones fijas, articulaciones móviles y articulaciones semimóviles. Articulaciones fijas son aquellas que van a carecer de movimiento o no permiten el movimiento de los huesos, como las articulaciones que se encuentran en el cráneo, aquellas que unen los huesos del cráneo. Articulación móvil, aquellas que sí van a permitir el movimiento de los huesos, y articulación semimóvil, que presenta o permite un movimiento escaso. Clasificación según la estructura de la articulación se refiere a cómo está compuesto esta articulación. Tenemos articulaciones fibrosas, aquellas que está conformado por tejido fibroso. Ejemplo, tenemos las suturas, las cuales se encuentran uniendo los huesos del cráneo. Luego tenemos las articulaciones cartilaginosas, cuyo principal componente es el cartílago. Ahí tenemos como ejemplo, a la sincondrosis, a la sínfisis y al disco intervertebral. Y las sinoviales, aquellas que van a presentar entre hueso y hueso esa articulación que la va a unir, va a permitir que esta articulación se pueda mover, y una de los componentes principales es el líquido sinovial que se encuentra dentro de la cavidad articular de esta articulación. Clasificación según el grado de movimiento, ¿no? Quiere decir si va a presentar o no movimiento, o permite o no movimiento. Tenemos a la sinartrosis. Ejemplo, tenemos a las suturas, a las gonfosis y a la sincondrosis. Ejemplo de sutura, tenemos estas articulaciones, las cuales van a unir los huesos del cráneo. Tenemos la sutura coronal, la que une el hueso frontal con los huesos parietales. Luego tenemos la sutura sagital, la que va a unir a los huesos parietales. Y finalmente tenemos la sutura lambdoide, aquella que une los huesos parietales con el hueso occipital. Ahora, hay un tiempo en el cual estas articulaciones aún no han cerrado, aproximadamente entre los 12 a 18 meses de edad, ¿no? Hay un espacio entre cada sutura. Estas suturas o estos espacios entre estas suturas se conocen como fontanelas. Y tenemos la fontanela anterior, la fontanela posterior, fontanela esfenoidal derecha y fontanela esfenoidal izquierda, fontanela mastoide derecha y fontanela mastoide izquierda. O sea, tenemos un total de 6 fontanelas. Y estos forman parte del desarrollo normal entre los huesos del cráneo de un bebé. Y esto también, espacio, van a permitir que la masa encefálica, constituido por el sistema nervioso central, pueda desarrollarse de la mejor manera. Luego tenemos la sincondrosis. Como ejemplos tenemos al cartílago de crecimiento, la cual va a permitir el crecimiento de los huesos en longitud. Tenemos luego la articulación costocondral, esa articulación que va a unir las costillas con los cartílagos costales. Y luego tenemos la gonfosis, aquella articulación que une
el lóbulo dental, donde va a estar el diente incrustado con la mandíbula. Esta articulación, en el caso de la gonfosis, se le conoce como ligamento periodontal. Luego tenemos las anfiartrosis, ¿no? Son aquellas articulaciones que tienen poco o escaso movimiento. Por ejemplo, tenemos la sínfisis del pubis, aquellos que une a los huesos coxales. Luego tenemos esta imagen donde podemos reconocer a una pelvis femenina de una masculina. Podemos observar que es, digamos, tiene mayor área a nivel horizontal, a diferencia de la pelvis masculina que tiene mayor área a nivel vertical. Y el espacio, ¿no? También podemos ver o observar que en el caso de la pelvis femenina, ese espacio le da una forma ovalada, y en el caso de la pelvis masculina, una forma de corazón. Luego tenemos los discos intervertebrales, aquellas que tienen naturaleza cartilaginosa y va a unir a las vértebras. Estos discos intervertebrales están conformados por las siguientes estructuras. Tenemos el anillo fibroso, el núcleo pulposo y la placa basal. Tanto el anillo fibroso como el núcleo pulposo tienen una cierta cantidad de agua con la finalidad de amortiguar la presión que se ejerce en la columna. Y la placa basal es esa estructura que va a unir a la vértebra con el disco intervertebral. Podemos observar en esta imagen, ¿no?, el comportamiento del disco intervertebral ante la fuerza de compresión. Esa fuerza que puede ser de la parte superior de la columna como de la parte inferior de la columna. Entonces podemos observar allí, ¿no?, que tiene un movimiento contrario a la fuerza que se ejerce sobre ella, permitiendo que haya un equilibrio y así no se dañe el disco. Luego tenemos otra imagen donde podemos observar el comportamiento del disco intervertebral ante los movimientos vertebrales, ¿no? Es movimiento de lado y lado, ¿no? ¿Y qué hace cuando el movimiento es hacia el lado derecho? El movimiento del disco es a la izquierda. Y cuando el movimiento se da hacia el lado izquierdo, el disco lo hace hacia el lado derecho. Entonces, esto permite que la fuerza se anule y no pueda también de esa manera dañar al disco. Luego tenemos las diartrosis, son aquellas articulaciones que van a permitir el movimiento o lo que se conoce como libertad de movimiento. Esta articulación presenta las siguientes partes. Tenemos la cápsula articular, ¿no? Es aquella que va a unir a los huesos que, digamos, son separados por la articulación. Y también va a bordear la articulación. Está conformado por tejido conectivo denso y regular. Luego tenemos a la membrana sinovial, la cual está conformado de tejido vascular. Este tejido está, digamos, o se caracteriza porque presenta vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van a permitir también poder nutrir al cartílago articular. Y también otra función de la membrana sinovial es que va a producir el líquido sinovial. Luego tenemos el cartílago articular, que simplemente va a bordear los huesos que se encuentran cerca a la articulación y no presenta vascularización. Y este, como dijimos anteriormente, se es nutrido por la membrana sinovial y el líquido que se encuentra dentro de la cavidad articular.
sea el líquido sinovial. Articulaciones sinoviales tenemos las siguientes. Tenemos la articulación plana, en la que va a unir superficies planas. La troclearo en bisagra es la que permite el movimiento del codo. La de encilla de montar, la que permite el movimiento del pulgar. Condilia es la que permite el movimiento de la muñeca. Enatrosis es la que permite el movimiento del hombro. Y trocoide o en pivote es la que permite el movimiento de la cabeza sobre el cuello. Movimientos articulares son aquellos movimientos que hacen estas articulaciones sinoviales o diartrósicas. Tenemos las siguientes. Tenemos la flexión y extensión. La flexión es cuando el movimiento que se hace del brazo con el antebrazo disminuye el ángulo de separación. En la extensión va a aumentar el ángulo de separación. Igual sucede en la figura B con respecto la mano al antebrazo. Abducción y aducción. Podemos observar en la parte derecha una línea media, una línea color roja. Esta línea nos va a permitir, ¿no? Explicar este movimiento. Ejemplo, cuando hablamos de aducción con D solamente, es el movimiento que hace en este caso en la extremidad hasta acercarse a la línea media del cuerpo. Y abducción con letra B, antes de la D, es cuando la extremidad se va alejando de esa línea media del cuerpo. Supinación y pronación. Tenemos aquí primero supinación cuando se muestra el dorso de la mano y luego hace un giro y muestra la palma de la mano. En pronación mostramos la palma de la mano, giramos la mano y luego queda mostrando el dorso de la mano. Rotación y circunducción. En caso de rotación es cuando movemos la cabeza y cuando hacemos, digamos, la figura cuando decimos no. Y circunducción cuando hacemos círculos con nuestra mano, por ejemplo, ¿no? Con el brazo, con toda la extremidad. Entonces a esto se le conoce como circunducción. Muy bien, con esto hemos culminado la sesión y espero que todo lo que hoy he podido exponer puedan haberlo entendido, ¿no? Y que le haya quedado un poco más claro y que si existe alguna pregunta, alguna inquietud, lo podamos resolver en la sesión, en la videoconferencia, o también pueden preguntarlo a través de la agenda. Muy bien, chicos, entonces hemos culminado este video y nos estaremos viendo en una próxima sesión. A ver, y recordando siempre, no estas normas de salud, no salir de casa, y si salen ya porque tienen realmente que salir, tomar el distanciamiento, ¿no? La separación, usar su mascarilla, y ahora que ya es obligatorio el uso del protector facial. Muy bien, chicos, entonces, después de dar esas recomendaciones, nos estaremos viendo en una próxima sesión. Cuídense, hasta luego.